Ha sido remitido para dictamen de la Comisión de Fiscalización y Contraloría el proyecto de ley 1810-2017 Congreso de la República, por el que se propone como requisito para laborar en el sector público no tener condena por delito de terrorismo o por delito de apología del terrorismo. La presente iniciativa legislativa propone establecer como requisito para ingresar o reingresar a laborar en el sector público que es que el trabajador no haya sido condenado por delito de terrorismo o por delito de apología de terrorismo y que la rehabilitación luego de cumplido una sentencia condenatoria no habilita para trabajar en el sector público. Asimismo, la proposición alcanza a todas las entidades de la administración pública, sean cual fuera su régimen laboral vigente para la contratación de personal, y finalmente se precisa que la norma propuesta regirá a los 90 días de su publicación con la finalidad de que las entidades de la administración pública adecúen su procedimiento de selección de personal para incorporar el requisito señalado. Si bien es cierto que la presente propuesta legislativa pretende normar aspectos de contenido laboral, cabe considerar que la Comisión de Fiscalización y Contraloría, desde el punto de vista de las acciones de control, tiene por finalidad reforzar las acciones conducentes para prevenir el acceso laboral dentro de las instituciones del Estado de aquellas personas que hayan sido condenados por delito de terrorismo o apología del terrorismo, en atención a la evidente vinculación o conexión de tales tipos penales con otras figuras delictivas, por lo que permite que dichas personas puedan acceder a cargos públicos, pondrían en evidente riesgo la debida utilización de los recursos públicos. Al respecto, es de destacar que dentro de los objetivos específicos de la Comisión, contenidas en su plan de trabajo para el periodo 2017-2018, aprobado por unanimidad en su sesión primera ordinaria el miércoles 23 de agosto de 2017, se prevé expresamente realizar un efectivo proceso de fiscalización de la contratación de personal en el sector público, de tal manera que la incorporación, promoción y cese de funcionarios se realice en cumplimiento de las normas vigentes. Asimismo, se viene observando que muchas personas que han cumplido carcelería efectiva como consecuencia de haber incurrido en los delitos de terrorismo, de apología de terrorismo, han sido o serán excarceladas en cumplimiento de sentencias judiciales que han pasado a la autoridad de cosa juzgada, tal como han ocurrido recientemente en el caso de la terrorista Maritza Garrigoleca y de los casos de Osman Morote y Margot Liendo por exceso de carcelería por prisión preventiva, por lo que existe un grave riesgo de que el creciente número de las personas que se encuentran en esa situación puedan eventualmente incorporarse al aparato laboral de la administración pública, con el consiguiente riesgo de poner en peligro el uso del dinero público. Señor presidente, señores congresistas, la propuesta legislativa no genera costo alguno al Estado, por el contrario, lo beneficia evitando la incorporación al servicio público de personas condenadas por delito de terrorismo o apología del terrorismo, quienes eventualmente pondrían en riesgo la debida y correcta utilización de los recursos públicos. Por consiguiente, se hace necesario contar con una norma legal como la contenida en el presente dictamen como legítima respuesta frente a la excarcelación por cumplimiento de las condenas por delito de terrorismo y de apología de terrorismo, quienes potencialmente estarán en condiciones de acceder a puestos públicos conforme a la legislación laboral actualmente vigente. Por las consideraciones expuestas y en razón del acuerdo adoptado por unanimidad en la Comisión de Fiscalización y Contraloría, se recomienda la aprobación del dictamen en los términos como ha sido formulado. Muchas gracias, señor presidente. Como el dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición en aplicación de lo dispuesto en el tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del Reglamento del Congreso de la República. Se ofrece la palabra al congresista Gino Costa. Gracias, presidente. Presidente, para expresar mi acuerdo con la iniciativa, pero solicitar que se puedan ampliar los tipos penales a partir de los cuales se establecería la inhabilitación para trabajar en el sector público, como plantea la norma. La norma limita
esta prohibición a los casos de corrupción, delitos contra la administración pública. Sugeriría que podamos ampliar a los tipos de narcotráfico y lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en la línea de lo que ha planteado el día de ayer el Premier Villanueva, quien además ha incluido este pedido en la solicitud de facultades al Congreso de la República. Es una excelente oportunidad para tomarle la palabra y que el propio Congreso, sin que vayamos por el trámite de la delegación de facultades, acceda a lo planteado por el Premier ayer, que viene en línea además con lo ya recomendado por la Comisión de Integridad Presidencial, que formuló 100 recomendaciones para enfrentar la corrupción en el país. De manera que ese sería mi pedido, presidente, simplemente ampliar los tipos penales a narcotráfico, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en la línea de lo planteado el día de ayer por el Premier Villanueva y lo recomendado por la Comisión Presidencial de Integridad presidida por el doctor Eduardo Vega Luna. Gracias, presidente. Muchas gracias. La palabra al congresista Clayton Galván. Muchas gracias, presidente. Con el saludo cordial a todos mis colegas congresistas, solicito a la mesa, señor presidente, con la finalidad de acumular el proyecto 2712/2017 de mi autoría, justamente con la finalidad de incorporar. La presente ley tiene por objeto prohibir laborar en el sector público a las personas que hayan sido condenadas con sentencia firme por delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y violación de la libertad sexual, cualquiera fuese su régimen laboral. La misma que ha sido anunciado el día de ayer en su exposición por parte del Premier y también ratificado el día de hoy por mi colega Gino Costa. Creo de que de una y otra manera todos los que estamos aquí en nuestra representación nacional estamos tratando de velar y coadyuvar pues por nuestra soberanía. Gracias, presidente. Muchas gracias. La palabra a la congresista Marisa Glave. Sí, presidente. Nos alegra oír que la idea es precisamente cerrar el paso a posibles funcionarios públicos que estén metidos en delitos expresos como los que se han señalado y como ha dicho el congresista Gino Costa, el tema de lavado de activos y narcotráfico es vital. Ahora el congresista Galván, ¿sí? Galván, acaba de señalar que también tiene un proyecto que incluye los delitos de violación a la libertad sexual, que es precisamente lo que conversábamos acá con algunas de las congresistas, que ese debería ser un tema que esté también expresamente señalado y pediríamos que eso pudiera incorporarse, presidente. Asimismo, ya hemos tenido este debate y ya ha sido acogido por la Comisión de Justicia antes y también por la Comisión de Constitución. Pediríamos que en el artículo 1, como se ha señalado, se pudiera añadir el siguiente texto sustitutorio. Están exceptuados de este requisito los beneficiarios de la ley 26555, presidente, que son las personas que forman parte de la Comisión de Indultos formalmente aprobada y que fueron quienes trabajaron con el padre Uber Lancier, presidente. Muchas gracias. La palabra al congresista Wilder Rosas. Congresista Wilder Rosas. Presidente, desde el Frente Amplio, presidente, nosotros creemos que efectivamente lo que se tiene que hacer es cuidar quienes ingresan en el sector público. Y este cuidado como consecuencia trae que quienes han cometido delitos de lesa humanidad contra el Estado, pero solamente restringir a terroristas y a los que hacen apología del terrorismo sería algo que en la anterior ley que hemos aprobado para cargos públicos también para cargos de elección, para cargos públicos por elección, y habíamos aprobado de que fueran por los siguientes motivos: narcotráfico, habíamos planteado también apología al terrorismo y también lavado de activos, corrupción en agravio del Estado y los que tengan sentencia firme.
Entonces, creo que se debería de ampliar en ese sentido. ¿Para qué? Para que la figura sea completa, pero también concuerdo con la congresista Glave, en el sentido de que ha habido condenados injustamente, precisamente por esta situación que hemos estado planteando. Los jueces sin rostro, colaboradores eficaces que habían y que acusaban a uno y a sus enemigos, y entre estos hubo indultos especiales, especialmente los mencionados con el padre, por gestión y apoyo del padre Lancier. Entonces creo deberíamos nosotros considerar como una cuestión especial. Me pide una interrupción el congresista de Belaunde. Congresista de Belaunde puede interrumpir. Gracias, presidente. Gracias, colega. ¿Puedes pedir la palabra? Sí, en este punto que señala tanto la congresista Rosas como la congresista Glave es importante. La vez pasada lo que se hizo fue, se incluyó la figura de indulto razonado, y esto fue observado en su momento por el Ejecutivo, pero luego se ha presentado un proyecto de ley multipartidario firmado por todas las bancadas que está pendiente de discusión, donde ya no se utilizaba el término de indulto razonado, sino, como señala la congresista Glave, se establecía explícitamente esta ley que habla de los beneficiados por indultos de la comisión creada en el gobierno de Fujimori, presidida por el padre Lancier. Entonces, si ponemos esta figura, que creo que es lo justo y lo adecuado, no habría el problema de que vuelva a ser cuestionado o observado por el Ejecutivo, porque ahora sí se estaría poniendo bastante explícito que nos referimos a los beneficiarios de esta ley. Muchas gracias, colega. Gracias, presidente. Congresista Rosas, puede continuar. Segunda interrupción, congresista Marisa Glave. Congresista Rosas, uno de los elementos que discutimos también en su momento, presidente, y es precisamente señalando que no se puede permitir que un terrorista pueda ser un funcionario público, tampoco se puede permitir, presidente, que quien haya sido sentenciado y haya purgado pena por desaparición forzada lo sea, tomando en cuenta precisamente lo que hemos querido plantear en la discusión original sobre este punto. Hay un capítulo especial donde se incluyen los delitos vinculados a desaparición forzada, que deberían ser parte también, presidente, de la imposibilidad de formar parte de los funcionarios y funcionarias públicas, tomando en cuenta lo que significa como daño para los peruanos y las peruanas el haber formado parte de crímenes atroces contra los derechos humanos, presidente. Muchas gracias, congresista Rosas. Para que concluya, congresista Rosas. Sí, presidente. En este sentido, creo que si aprobamos el proyecto de ley como está, vulneraríamos algunos derechos, y especialmente de algunos profesores que injustamente acusados. Estamos hablando de dirigentes sindicales y campesinos que también, y entre ellos ronderos que lucharon contra el terrorismo y que fueron por venganza acusados y que después con este indulto especial salieron. Y por lo tanto yo creo que en esas condiciones se podría aprobar este proyecto de ley, señor presidente. La palabra a la congresista Carla Schaffer. Presidente, me pide una interrupción la congresista Alcorta, por favor. Congresista Lourdes Alcorta, para interrumpir. Presidente, simplemente para también solicitar que tengo el proyecto de ley sobre muerte civil presentado en el año anterior, que lo arrastra el gobierno anterior, inclusive 763-2016, sobre el impedimento a funcionarios que hayan cometido actos de corrupción, que ingresan o reingresen o por primera vez, y que hayan cometido actos de corrupción, no podrán ejercer cargo público en ninguna parte del Estado. Agradecería también que se acumule a la Comisión de Justicia mi proyecto también. Gracias, presidente. Presidente de la Comisión de Fiscalización. Fiscalización, presidente, perdón. Congresista Carla Schaffer tiene la palabra. Gracias, presidente. Me pide la segunda interrupción el congresista Mantilla. Congresista Mantilla, proceda. Presidente, muchas gracias. En la misma línea que en la votación anterior se declaró que el proyecto de ley vaya a la comisión porque no fue debatido, yo creo que en esa misma línea, señor presidente, con esa misma lógica,
no podríamos estar acá ampliando otros delitos porque el dictamen que está en debate ha sido aprobado por unanimidad solamente por el delito de terrorismo y apología del terrorismo. Entonces, tratar de introducir otros temas, otros tipos legales, significaría seguir dilatando este tema. Yo creo que la votación debería ser solamente tal y como lo está el dictamen. Muchas gracias. Gracias, congresista Schäfer. La palabra. Gracias, presidente. Yo creo que sí debemos incluir otros delitos, los mencionados anteriormente como la violación sexual o también el lavado de activos y la trata de personas. Este tipo de gente no puede vivir del Estado el día de mañana, ni representar al Estado. Entonces tenemos que cerrarle las puertas radicalmente a toda esa gente que le ha hecho tanto daño a nuestro país y a nuestra sociedad. Yo le pediría al presidente de la comisión si puede tratar de incluir el delito de trata de personas, porque es la vulneración de los derechos humanos de una persona en todos los artículos de la Constitución. Gracias, presidente. Muchas gracias. La palabra al congresista Ceballos. Presidente, gracias. Este Parlamento, presidente, ya convalidó el decreto legislativo 1295, denominado Ley de Integridad en la Administración Pública. Y allí no se habla solamente de un registro nacional, sino se habla de toda una serie de casuística de delitos contra la administración pública. Peculado, concusión, colusión, malversación, negociación incompatible, corrupción de funcionarios. Todos estos tipos penales, presidente, quienes estén inmersos y con sentencia firme, están impedidos no solamente de ingresar ni reingresar, sino de permanecer. Con la mayor cortesía al presidente de la comisión, creo que esta propuesta de ley, que la saludamos, pero tiene dos graves falencias. La primera solo habla de ingresar y reingresar. ¿Y qué pasa con los que tienen una sentencia y están laborando? El decreto legislativo al cual he hecho alusión, se lo voy a citar textualmente, dice: en caso se encuentren bajo alguna modalidad de vinculación con el Estado, esta debe resolverse. O sea, cualquiera que esté inmerso con sentencia condenatoria en este tipo penal, también debería ser considerado como una causal de impedimento para continuar. Y lo segundo también, que resulta sumamente peligroso, presidente, y que podría ser objetado ante el Tribunal Constitucional, es el propio texto, porque habla que el trabajador no haya sido condenado por delito de terrorismo, pero no dice condena en calidad de sentencia firme. Hay doble instancia. En consecuencia, ¿qué pasa si a una persona la sentencia en primera instancia y en la segunda instancia es absuelta? Yo creo que debe recogerse tal cual ha sido enmarcado esta propuesta en el decreto legislativo 1295. Y de repente un tema, presidente, que podría estar recogiendo algún tipo de suspicacia es la rehabilitación. Todos aquellos que hayan sido condenados y transcurrido determinados años y puedan alegar algún tipo de rehabilitación, el Tribunal Constitucional ya respondió a esta interrogante bastante grave, por cierto, ¿no? Porque la pregunta sería, ¿cuál es la finalidad de la pena? ¿Dónde queda la reinserción, la resocialización, la readaptación? No. El Estado tiene el legítimo derecho de defenderse. A una persona, en la expresión de la causal que nos están proponiendo, con el perdón de la expresión, que petardeó el Estado con un hecho terrorista. Para terminar. Sí, para terminar. Le vamos a dar la oportunidad de que pueda estar regentando, administrando o laborando en el sector público. No tiene ningún sentido. A una persona que haya sido sentenciada en una casuística paralela, ¿no?, por violación de niños, y es docente, por citar un caso, una vez satisfecha su condena, vamos a darle la oportunidad que pueda laborar en un centro educativo. Igual pasa con el Estado. Presidente, me pide interrupción el congresista Morales, si usted lo tiene bien. Congresista Morales, para interrumpir. Gracias, presidente. Saludar a la representación nacional. Efectivamente, presidente, es necesario que nosotros hagamos algunas atingencias. Si bien es cierto, se ha votado por unanimidad, presidente, pero hay documento del Tribunal Constitucional que, tal como lo ha dicho el congresista Ceballos, debería ser mejor estudiado este dictamen. Yo propongo lo siguiente, presidente, como una cuestión previa, que pueda volver a comisión para debatirlo mejor, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Ceballos. Para terminar, presidente. ¿Termino?
Continúe. Presidente, solo una tingencia final. Se ha dicho de que al ser un proyecto que ha sido aprobado por unanimidad, prácticamente estaría sesgado el debate. Y es la más absurda conclusión. Justamente el debate que se da en el Pleno del Congreso es para brindar aportes, satisfacer alguna duda. Y si, es más, el presidente de la Comisión Ordinaria está en la obligación de recoger el aporte que pueda dar. Y él puede hacer suya la observación o en todo caso plantear un cuarto intermedio. Pero de ninguna manera se puede sesgar el debate por más unanimidad que haya habido en la votación en la comisión respectiva, presidente. Gracias. Congresista Reategui, presidente de la comisión puede intervenir en cualquier momento del debate, después le toca al congresista Arana. Cuando se inició este debate en la Comisión de Fiscalización, estaban todas las fichas dadas. Se debatió solamente este punto y no se puso los demás puntos porque obviamente no hubo en el análisis, en el debate, posiciones como estas. Sin embargo, perfectamente atendibles, obviamente. En una sociedad democrática, cuando a ti te condenan, tienes todo el derecho del mundo a rehabilitarte. Pues es una sociedad democrática, avanzada, pero las sociedades nuestras son todavía un poco arcaicas. No importa, pero también el Estado tiene que defenderse bajo esos criterios de una situación complicada, difícil, como la guerra que nosotros, el terrorismo, hemos sufrido, sobre todo en San Martín. Y en San Martín hemos dado muestras también de que hubo una ley de arrepentimiento donde que muchos equivocados cuando se iban a enfrentar al Estado, a destruir todo, se arrepintieron y volvieron otra vez a la sociedad a hacer cosas buenas. Obviamente los tiempos pasan, los tiempos cambian y creo que acá es importante lo que los congresistas han dicho. Obviamente, ¿cómo un violador va a tener la posibilidad de poder estar en el Estado? ¿Cómo un narcotraficante puede tener la posibilidad de entrar en el Estado? ¿Cómo uno que ha desfalcado, que ha hecho malversación de fondos, que ha sido condenado con sentencia firme y consentida, va a tener la oportunidad otra vez de entrar al Estado? Obviamente que este Estado, que todavía le falta institucionalidad, tiene que defenderse. Y son obviamente estas formas de entrar, de poner en la ley más cosas para poder hacerla mejor. A veces dice que hay que pecar por exceso que por defecto. Por lo tanto, presidente, yo pido un cuarto intermedio para poder incorporar las expresiones, ideas brillantes de los señores congresistas que nos han hecho que este proyecto de ley pueda ser mejor, para conversar con los demás que están involucrados en estas ideas, y yo creo que es bueno que vaya un cuarto intermedio para mejorar el texto del dictamen. Muchas gracias, señor presidente. Habiendo solicitado un cuarto intermedio el presidente de la comisión, el tema se va a cuarto intermedio. Siguiente tema, señor relator. De la Comisión Agraria, proyecto de ley 478, se propone declarar de interés nacional y necesidad pública la ejecución del proyecto de inversión pública afianzamiento hídrico de la cuenca del río Tambo para el mejoramiento y ampliación de la frontera agrícola en los departamentos de Puno, Moquegua y Arequipa. La palabra al presidente de la Comisión Agraria para sustentar el proyecto en debate. Gracias, presidente. Ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la ejecución del proyecto de inversión pública afianzamiento hídrico de la cuenca del río Tambo para el mejoramiento y ampliación de la frontera agrícola en los departamentos de Puno, Moquegua y Arequipa. Señor presidente, el dictamen del proyecto de ley 478/2017-CR quedó en un cuarto intermedio en la sesión del Pleno del 5 de octubre del 2017, luego de las intervenciones y argumentos expresados por los señores congresistas. La Comisión Agraria realizó 2 reuniones de trabajo, invitando a los gobernadores regionales de Puno, Arequipa y Moquegua para consensuar la problemática existente alrededor del proyecto de inversión pública, afianzamiento hídrico de la cuenca del río Tambo
para el mejoramiento y ampliación de la frontera agrícola en los departamentos de Puno, Moquegua y Arequipa. Código SNIT 183.189. A estas reuniones solo asistieron funcionarios de los gobiernos regionales y el alcalde de la municipalidad de Puno, no así los gobernadores regionales, por lo que no se pudo llegar a ningún consenso. En resumen, el impasse está en el proyecto de inversión pública con código SNIT 183.189. Considere su localización geográfica en Puno y que los beneficiarios directos sean explícitamente los puneños y el departamento de Puno, además de los ya considerados. Con estos cambios se resolverían los inconvenientes que dieron origen al cuarto intermedio y no habría observaciones para aprobar el proyecto de ley 478/2017-CR. Como la unidad formuladora y la unidad ejecutora es el programa subsectorial de irrigaciones, correspondería al Ministerio de Agricultura y Riego incorporar las modificaciones mencionadas en el referido proyecto de inversión pública. Por tal motivo, se ha enviado el oficio 668-2017-2018-CA/CR de fecha 21 de noviembre del 2017 al Ministerio de Agricultura y Riego para que evalúe y resuelva la incorporación de las modificaciones tomando en cuenta la Ley 11.980, la sentencia del Tribunal Constitucional, lo opinado por los gobiernos regionales de Moquegua y Puno y lo debatido en sesión del Pleno. Cabe señalar que la Ley 11.980 crea el distrito de Mañazo en la provincia de Puno y señala que Tolapalca es parte del distrito de Mañazo y así lo ratifica el Tribunal Constitucional en su sentencia de expediente 000-2013-PI-TC del 22 de febrero del 2017, por la que declara fundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Municipalidad Provincial de Puno y en consecuencia declara inconstitucional en su totalidad la Ordenanza Municipal 010-2007-MPGSCO expedida por la Municipalidad Provincial de General Sánchez Cerro, que crea la Municipalidad del Centro Poblado de Tolapalca en el distrito de Ichuña para contravenir el artículo 194 de la Constitución. Adicionalmente, el Gobierno Regional de Moquegua, con oficio 853-2017-GGR-MOQ-ORAJ-060, reconoce que el proyecto de inversión pública con código SNIT 183.189 solo se refiere a las regiones de Moquegua y Arequipa y no incluye a Puno, por lo que el proyecto solo debe comprender las regiones de Moquegua y Arequipa. De otro lado, el Gobierno Regional de Puno, con oficio 465-2017-GR Puno/GR, comunica que la Presidencia del Consejo de Ministros, con informe 45-2017-PCM/SDOT de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial, definió el límite interdepartamental Puno y Moquegua, tramos 1 y 2, por lo que está demostrado que la construcción de la presa Paltuture se encuentra en la jurisdicción del Centro Poblado de Tolapalca, que pertenece al distrito de Mañazo, provincia y departamento de Puno, y que no lo toman en cuenta ni el Ministerio de Agricultura y Riego ni el Gobierno Regional de Moquegua. Ante esta situación, el Gobierno Regional de Puno se ha visto obligado a presentar una acción de amparo y medida cautelar. También comunican que nuevamente la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial de la PCM definió el límite interdepartamental Puno y Moquegua en los tramos 1 y 2. Asimismo, nuevamente se encuentra en pleno proceso de judicialización y con medida cautelar.
Copia de este informe y del antes mencionado han llegado a la comisión y se ha remitido al Ministerio de Agricultura para que lo considere al reformular el proyecto de inversión pública con código SNIT